unos letreros y ustedes van a tratar de armar las palabras claves del día de hoy, ¿sí? Luego les voy a entregar un sobre donde está, digamos, la pauta de lo que tienen que hacer. La idea es que ustedes lo entiendan, lo compartan en el grupo y realicen a partir de ello lo que ustedes creen que tienen que realizar. No me tienen que preguntar a mí absolutamente nada, está explicitado, dice lo que tienen que hacer. Entonces ustedes, con los instrumentos que cuentan en el momento, con su lapicero, con la conversación, con la discusión, ustedes van a lograr culminar esta primera tarea. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Conformados los grupos, van a elegir al más guapo, a la más guapa, para que sea la coordinadora o el coordinador del grupo, ¿sí? Formulen sus criterios de elección, por favor. Buenos días, profesores. Ha sido un momento muy grato de estar con todos ustedes, especialmente el grupo Celeste. Ha sido un grupo que ha interactuado de tal manera que todos han participado. Hemos nombrado un coordinador, se ha nombrado una secretaria y también ha habido la parte del humor. Nos hemos reído bastante, por eso nos llamaron la atención el otro grupo. Agradecemos por esa gentileza de tratar de coordinar el tema. Bueno, en nuestro grupo hemos trabajado, Grupo Celeste, en la primera parte, ¿qué es estrategia? Ha habido una lluvia de ideas y al final hemos concordado en 2 o 3 definiciones. La primera parte dice es un recurso que utiliza el docente de acuerdo al entorno donde se aplica el proceso de enseñanza-aprendizaje. La otra parte, como definición también, conjunto de recursos, procedimientos y metodológicos, así como logísticos de las que se vale el docente para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa ha sido una concordancia de ideas del Grupo Celeste. Segundo punto, lluvia de ideas de estrategias más usadas. Se han mencionado muchas y solamente se ha tenido como prioridad las siguientes: el role play, muy bien, están traduciendo muy bien. Materiales audiovisuales, preguntas reflexivas, dinámica de grupos, videos, fórum, la música, debate, cantos, movimientos corporales. En la pregunta número 3 o tarea número 3 dice: diseña una estrategia y ponerlo en escena. El tema de la escena ha sido el tema de motivación y al mismo tiempo hemos añadido su contraparte, que es la desmotivación. Estrategia. La estrategia que el grupo ha acordado, el role play. Y entre los personajes tenemos 2 profesores que van a ser uno de motivador y otro de desmotivador. Respetando los roles, hay una dama y un varón. Entonces, el docente motivador. Y el desmotivador. Entonces, ellos van a salir a hacer la escena. Docente que primero motivador inicia el curso y la impresión que da al alumnado, presentación del docente y luego viene su presentación. El docente desmotivador, docente que comenta su historia, etcétera, etcétera. Los alumnos, por favor, entonces tenemos 2 representantes para la escena. El desmotivador es un abogado.
reconocido por los últimos datos que hemos escuchado. El tema de la educación. Era un tablito. Campaña de... Sí, sí. Por desmotivar. A ver, jóvenes, disculpe, pero hace mucho calor, ¿no? Realmente estoy un poco cansado, ¿no? Y ni siquiera he tenido tiempo de preparar mi clase, entonces a ver si ustedes por favor me ayudan, ¿no? A ver, algunos de ustedes saben cuál es el curso, porque yo me he olvidado cuál es el curso, no sé ni siquiera cuál es mi curso. ¿Algunos de ustedes saben cuál es mi curso? Pero ¿cómo? ¿Ustedes acaso no le han dado su... Ah, ya. Yo pensaba que el único que no sabía nada era yo, porque usted también, así estamos en la misma situación. Estamos pendientes de matrícula. No, pero yo como profesor no tengo nada que hacer ahí, ¿eh? Eso ustedes tienen que verlo ya con la parte administrativa, ¿no? ¿No le parece? Lo mío solamente es enseñar, ¿no? Los recreos, ¿no? A ver, no, pero bueno, en todo caso lo que podríamos hacer es el día de hoy hablar de lo que ustedes quieran, ¿no? Y solo vamos a tomar un café acá al costado o al frente, ¿no? Para de repente ahí empezarnos a conocerlo mejor, ¿no? Pero bueno, voy a empezar un poco con mi currículum, ¿no? Bueno, yo acabo de venir a una reunión justamente política, ¿no? Con regidores de partido de Zona Villarán. Entonces hemos estado tocando algunos temas, ¿no? Sobre lo que es el referéndum, ¿no? Y cuestiones que en realidad pues, creo que a ustedes también les pueden interesar, ¿no? ¿Ustedes por quién van a votar? ¿Por el sí o por el no? Bueno, por si acaso, por lo que votan por el no, hay un premio, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? Claro, claro, de Brasil, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ¿de qué tema quieren hablar? Aparte del curso. Porque ahí veo una cara de que le gustaría hablar tal vez sobre la música, ¿no? Sobre, claro, como usted dice, claro, ¿no? De repente alguno quiere irse a Arequipa, ¿no? Mojarse un poco, ¿no? Con la lluvia, ¿no? No lo sé, pero lo cierto es de que aquí, en realidad, me parece de que hay muchas cosas por arreglar, ¿no? Empezando por, bueno, saber de qué se trata el curso, ¿no? En realidad, a mí, la universidad me ha dicho que voy a enseñar 3 cursos. Yo solamente sé uno. Los otros 2, no sé de qué se trata. Entonces, en este momento, me gustaría que ustedes se acerquen a la coordinación académica y le pregunten a la coordinadora, por favor, cuál es el curso que me toca el día de hoy dictar, ¿no? Que lo ponga a conocimiento de todos ustedes y, además, también le llamen la atención de mi parte, ¿no? Porque creo que la cosa no va bien así, ¿no? Entonces, sí, dígame, señorita. ¿Las evaluaciones cómo van a ser? Ah, es un buen tema. Bueno, las evaluaciones, en realidad, yo no califico al peso, ¿no? O sea, quiero decir, si ustedes, no me gustan los palabreros, ¿no? O sea, no sean como yo así de palabrero, ¿no? Entonces, en cuanto a las evaluaciones, solamente va a obtener una nota aprobatoria los alumnos que siempre vengan y siempre, sobre todo, más que estén aquí, que no pregunten, ¿no? No tienen que preguntar, perdón, me está llamando creo de la Corte Suprema. No, más importante es esto, ¿ah? Un momentito, ¿ah? No, recreo. Pero más recreo que tienen ustedes. Bueno, entonces, bueno, tarea, la primera tarea para ustedes es... Por eso. La primera tarea es saber cuál es el curso. ¿Correcto? Esa es la primera tarea. ¿Ya? Pero ustedes saben que la enseñanza no puede. Sí, pero usted sabe de que también hay cosas más importantes, como por ejemplo la política, ¿no? Porque a ustedes acaso no les interesa cuál es el destino de Lima. ¿Ustedes acaso viven en Lima? No, pero es importante, o sea, ustedes no tienen conciencia cívica todavía. Y todavía se ponen respondones. ¿En qué clase de profesionales van a ser ustedes?
Claro. Recreo entonces. Entonces yo quiero un recreo, pero voy hasta guardar un recreo. Entonces nos vemos en la próxima clase y por favor no se olvide de decirme cuál es la metodología de enseñanza de este curso, porque yo tampoco me he olvidado de todo. Bien, aplausos para la primera escena, me parece que está presentando el grupo celeste. Y tenemos a continuación la segunda escena. ¿Sí? Good morning, class. Good morning, class. How are you? Fine? Okay, very good, very good. Okay, guys, good morning. My name is Melissa Alba. Okay, I am going to be your English teacher for today and for this semester, alright? Buenos días con todos. No me miren por favor con caritas de asustados. Aquí estamos para aprender todos. Mi nombre es Melissa Alba Espinosa, soy licenciada en Educación del Idioma Inglés y vamos a compartir juntos durante este semestre el curso de Inglés 1. ¿Okay? Empiezo por preguntarles, chicos, a ver, ¿habrán de repente algunos llevado cursos de inglés en el colegio, en algún lado? ¿Sí? Hace años, ¿sí? No me acuerdo de nada. No te acuerdas de nada. ¿Por allá? ¿Tampoco? ¿Por allá? A la prueba de entrada. Ok, bueno, no se preocupen. Es natural que empecemos con un poquito de miedo, pero antes de empezar la clase les pregunto, ¿será importante ahora saber inglés? ¿Sí? ¿Por qué? Of course, absolutely. ¿Por qué? A ver, dime, ¿cuál es tu nombre? Luis, alright, tell me, explain. English is important because the globalization and most of the countries in the world speaks English, especially in the European Communion, United States, Canada, New Zealand, Australia, most of the countries in Africa, some of the countries in Latin America, not as a country but as Okay. very important. Alright, very good, thank you. Muchas gracias. José nos estaba explicando un poquito la importancia del idioma debido a la globalización y sobre todo el uso de la comunidad europea y demás países. ¿Alguien más, aparte de la globalización, un poquito más de repente, si estoy en mi clase o estoy en la oficina o estoy en algún lado, ¿para qué más me sirve el inglés? Por allá. English is very important for everybody because every day everybody wants to have a connection, network in life. So you can use the computer, you have all the background computers in English, you can use all the connections to anybody in the world. Correcto. Correct, very good. Ok, un poquito más, otro punto de vista teníamos por allá. What's your name? My name is Manuel. Manuel. Thank you, Manuel. Thank you, José. Ok. Oh, sorry. Thank you, Luis. Ok. Ok, muy bien. Nos un poquito como que se han ido al lado macro del idioma. Pero ¿qué pasa si yo estoy de repente en el cine? A veces o no sucede que me canso de leer las letritas. Ay, no, ese DVD tiene subtítulos. No, cómprate uno en español. ¿Pasa o no pasa? ¿Nos gustaría de repente poder entender y dejar de esforzarnos en leer las letritas amarillas? Claro que sí, ese es un ejemplo del uso práctico que tenemos del inglés. Cuando vamos a internet, abrimos una página web, no, Miss, esa no, ciérrala, porque está en inglés. ¿Sucede? Sucede. ¿Cuántas canciones nos gustan? ¿Cuántas canciones nos encantan en la radio? Y estamos cantando o de repente tarareando y no sabemos qué estamos cantando, pero igual cantamos. ¿Será importante saber o al menos reconocer qué dice nuestro artista favorito? ¿Qué será eso de los Black Eyed Peas? ¿Qué será eso de qué dirá de repente esas canciones de los Beatles que tanto nos gustan? ¿Pero qué dirá? ¿Será importante de repente? Claro, claro que sí, chicos, ¿ok? Todo y esto es uno de los puntos de vista que vamos a desarrollar en este curso. Para esto, en primer lugar, vamos a contar con materiales. Los materiales ya los vamos a manejar a partir de la próxima semana. Hoy día vamos a empezar con una pequeña prueba de entrada, sin calificación, sin nota, ¿ok? Solamente es para monitorear cómo se está desarrollando o cuál es el nivel del grupo para arrancar, ¿ok?
¿Qué más? ¿Alguna duda, alguna consulta antes de arrancar con el primer tema? ¿No? ¿No? Ok, alright, entonces para terminar. My name is Melissa. What's your name? Let's repeat, Carmen. My name is Carmen. Let's repeat with me. My name is Carmen. Very good. Claps for Carmen? Yes? Alright, I repeat. My name is Melissa. At the back, what's your name? Very good. Claps for Richard. Thank you. For example, I live in Barranco. Where do you live? Benjamin. Okay, thank you, Benjamin. Where do you live, Benjamin? En Breña, en Jesús María, en Comas, en Miraflores, en San Miguel. In San Miguel. So let's repeat, Benjamin. I live in San Miguel. I live in San Miguel. Very good. Claps for Benjamin. Thank you. Alright. Okay. One more. For example, I am from Mexico. I am from Mexico. Yes? Jackie, where are you from? Are you from Mexico? Where are you from? Let's repeat. I am from Peru. I am from Peru. Excellent. Claps for Jackie. Thank you. Alright. Okay, guys. Thank you very much. I'll see you the next class. Nos quedamos por ahora aquí. Ok, nos vemos en la siguiente clase. Thank you. Aplausos también para ella, lindos ejemplos. Termina su presentación el grupo celeste, ¿verdad? Y empezamos con el grupo anaranjado, que su palabra clave son o es técnica, ¿verdad? Buenos días, nosotros estamos representando el segundo grupo. Para poder desarrollar al tema que nos ha tocado en esta oportunidad, el grupo anaranjado sobre técnicas, el grupo ha podido exponer cada uno de su especialidad, porque tenemos en el grupo psicólogos, filósofos, educadores y nuevos en educación. Hemos llegado a la conclusión pues de que técnica es un procedimiento que permite utilizar instrumentos para transmitir conocimientos en forma sistemática, ordenada y racional. Ese es el concepto al que hemos llegado todo el grupo, hemos podido debatir, ¿no? Muy interesante, hemos aprendido un poco más de cada uno. El segundo punto tenemos las técnicas más usadas. Sabemos que en la educación existen diferentes tipos de profesionales. Tenemos profesionales abogados, psicólogos, ingenieros, economistas. Entonces cada profesión tiene una técnica distinta para poder transmitir conocimientos. Nosotros hemos hecho una relación, ¿no? Hemos acordado señalar que hay diferentes tipos de técnicas. Tenemos la técnica audiovisual, que es la más usada, ¿no? Mediante los PPTs, que es un instrumento que permite pues poder ser más didáctica la clase y poder exponer los conocimientos y que los alumnos puedan captar en forma rápida, ¿no? Y inmediata. Luego tenemos la técnica de investigación, la técnica casuística, ¿no? Que se utiliza sobre todo con los profesionales en derecho. Tenemos también la técnica de sociograma, ¿no? Son técnicas muy utilizadas. Y hemos también aprendido hoy de que más aún que cada profesional, cada docente en su área utiliza diferentes tipos de técnicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a un psicólogo donde señala de que hay su técnica es la entrevista psicológica. Luego tenemos a los filósofos que tenemos en el grupo, señalan de que ellos utilizan la técnica reflexiva, ¿no? Son diferentes técnicas que son utilizadas por los diferentes profesionales en la docencia universitaria. Como tercer punto nos pide realizar una técnica, ¿no? Que podamos demostrar en escena. Nosotros hemos decidido realizar la técnica grupal, ¿no? El docente da un tema general y los alumnos van debatiendo, ¿no? Reflexivamente sobre el tema que se va a enseñar.
Nosotros tenemos al profesor Pimentel, que va a ser el conductor de este grupo, de esta técnica grupal. Gracias. Buenos días con todos. Efectivamente, aclarando un poquito más el concepto de lo que es técnica, a veces se tiende a confundir mucho con estrategias, ¿no? Pero hay una diferencia. La estrategia lo tomo yo como una alternancia a una técnica. O sea, cuando me falla la técnica, aplico mis estrategias. Hasta en el ejército lo manejan esos conceptos así. En psicología también pasa eso. Mi técnica para evaluar inteligencia es un test psicológico que evalúa inteligencia. Pero de repente, ese test psicológico no me funciona para una persona que tiene retardo. Entonces, mi estrategia es elegir otro instrumento que me permita evaluar a esa persona que tiene retardo. Un poco para que se entienda cómo son las cosas. Ahora, en cuanto a dinámica grupal, yo quiero invitarlos a todos para participar en esta parte. Por favor, seamos conscientes. Mi planteamiento es el siguiente. El estudiante que termina la secundaria debe de tener un perfil que se adecue a la especialidad que va a cursar. De lo contrario, no sería un buen profesional. ¿Y qué involucra eso? Que tenga una capacidad intelectual y tenga las habilidades para ese tipo de trabajo que va a realizar. Yo quisiera que ustedes, cada uno, me opine al respecto. ¿Quién quiere tomar la palabra primero, por favor? Vamos a discutir ese tema. ¿Es eso real o no es real? ¿Alguna opinión? A mí me parece que sí, es lo cierto, profesor. ¿Está de acuerdo en que tiene que tener inteligencia y habilidad para tener éxito en esa carrera? Por supuesto que sí. Algunos pueden plantear que solamente la habilidad, u otros pueden plantear que solamente la inteligencia. Díganme, también depende de la decisión de la persona también, porque a veces elegimos algunas carreras de acuerdo a la perspectiva económica que nos puede venir y tenemos que adecuarnos al modelo de la formación profesional que se da. Muy bien, ¿sí? En primer lugar, considero que debe evaluarse a cada estudiante para saber cuáles son sus aptitudes, ¿no? Y cuáles son los lineamientos que tiene para poder seguir o poder orientar cuál especialidad realmente debería de estudiar. Perfecto, ¿sí? Por eso es que vemos que la realidad educacional está bastante deteriorada y la verdad sabemos que existe una serie de problemas. Es preciso, agregando un poco lo que dice el compañero del grupo, es que si hay profesionales o hay universitarios que entran a una clase de estudio y existe una gran deserción por parte de la mayoría, precisamente porque ellos no han tenido o no han sido evaluados psicológicamente para saber si la profesión que están escogiendo es una profesión que realmente cumple con las capacidades o habilidades que tenga. Por ejemplo, una persona o un joven que termina el quinto de secundaria, si no le gusta la lectura, obviamente no va a ser un buen abogado. O un ingeniero, ¿no? Un alumno que egresa de la escuela de quinto secundaria y quiere ser un profesional, un ingeniero, y no le gustan los números, obviamente estamos viendo que va a ser un profesional frustrado. O ni siquiera va a llegar al segundo ciclo en una carrera universitaria. Muy bien, ¿alguna más? Yo creo que depende mucho de otros factores, no solo la inteligencia, la habilidad, etc. Como vivimos en una sociedad de clases, si un estudiante no tiene inteligencia, no tiene habilidades, pero está en la clase A, por supuesto que va a ir a la Universidad del Pacífico. Y ahí va a desarrollar sus habilidades, sus conocimientos, etc. Y un hombre o una mujer joven, intermedia, termina secundaria en Huancavelica, muy inteligente, pero como no tiene los recursos, solamente va a estudiar probablemente, allí no hay universidad y no tiene más recursos y esa inteligencia se va a perder. Entonces, los factores predominantes en nuestro medio es el factor económico, número uno. Y segundo, los complementos. Entonces, ahí hay que ver en nuestra sociedad si funciona así. Entonces, cada universidad da cursos de acuerdo a cuánto quiere. Si puedes pagar poco, vas a una universidad. Es un buen punto de vista. A ver qué dice usted. Agregando lo que dice el doctor, si bien es cierto, puede ser que en un momento de la vida
de esa persona puede hacer de que económicamente sí es escasa, pero eso no quiere decir de que sus anhelos o sus metas lo lleven a cumplir ese deseo, o de pequeño de repente ya tiene un perfil, ¿no? Quiere ser abogado, quiere ser médico, en determinada edad lo puede cumplir. O sea, para mí creo que no hay impedimento de lo económico. A ver, me decían por allá atrás, ¿otra opinión? Sí, adheriendo lo que dice Luis, considero que debería de crearse un tipo de ley en la cual todas las universidades deben de dar un cupo justamente a los estudiantes que tienen bajos recursos, pero que tienen una capacidad intelectual que digamos, excede a la normal. Como en Estados Unidos hay lo que le llaman, para no la discriminación, que ellos consideran de que primero por capacidad intelectual, segundo por raza, ¿no? Aquellos que son morenos, blancos, extranjeros, chinos, o asiáticos en este caso, entonces también el grupo étnico de los hispanos, ¿no? De los europeos, o sea, por grupos étnicos digamos en Estados Unidos. Acá podría ser por grupos de acorde a la zona o a la región, para poderlos hacer, digamos, darle la oportunidad. Aquí lo han clasificado por sectores, ¿no? A, B, C, D, F, G, H, todo el alfabeto. ¿Alguna observación por atrás? A ver. Bueno, yo quería corroborar en cuanto sí, a sí. lo que nuestro colega, es importante la orientación vocacional. Ajá. Debería darse a nivel de secundaria, Sí, el último año. hacerlo obligatorio. Claro, porque por lo menos a mí me pasó eso, ¿no? Y yo también con mis hijos tuve que optar, digamos, por orientarlos primero, dando una orientación vocacional, pero como se decía anteriormente, efectivamente hay personas que tenemos, digamos, cierta tendencia a estudiar ciencias y otras letras, ¿no? Entonces es importante eso. Y aparte también, en cuanto a lo que decía el colega, ya existen normas que efectivamente a los primeros puestos, a los 5 primeros puestos que uno tiene en secundario, tienen acceso directo a las universidades nacionales. Entonces el único sería más que realmente perfeccionar, ¿no? El problema es que los primeros puestos postulan. Acá en Perú. Sí, las universidades, los colegios secundarios le dan un documento a los 10 primeros puestos, pero ellos van y concursan con los otros 10 puestos de todos los colegios. Y entran los mejores. O sea, todavía no podemos dar cobertura a todititos ellos. No estamos en ese problema. Sí, atrás, perdón. Dígame. En el tema justo que hablaba, sí. Ya hay una especie de cambio en el gobierno de inclusión social con respecto al tema del INAVEC, que es el caso educativo. Hay un cambio, ¿no? Hay un cambio social, una inclusión a todas las personas que tengan capacidades, inteligencia y habilidades. Considero también que mucho en eso hay competitividad, genera también en el estudiante la posibilidad de acceder a otros medios, pero poniendo voluntad. La voluntad depende mucho. Perdón, por INAVEC me hablas. Claro, por INAVEC. Y si el estudiante tiene la voluntad de salir adelante, cualquier meta, cualquier barrera, cualquier obstáculo lo va a superar. La voluntad depende mucho de la persona. Sí, sí. Es muy preponderante. Rodrich, no el periodista, sino el científico, el ingeniero, decía una cuestión muy interesante, es la actitud de la persona hacia lo que quiere. Señorita, usted, venga. Así es, sí. Viven en zonas, pues, provincias. Entonces, ellos sienten que esa es una limitación para acceder a No hay universidad por ahí. el factor económico no es hace mucha falta la voluntad de la persona. Sí. Muy bien. Gracias por su aporte interesante. Sí. Yo lo que pienso es que lamentablemente en este país la cuestión de educación se ha politizado.
Y yo pienso que eso es el primer punto. O sea, y no es cuestión de decir que por la Constitución, porque la Constitución puede decir muchas cosas. La cosa es, o sea, la educación es la realidad. Eso es lo que vale. O sea, por tanto, no es un cambio tampoco legislativo. Es un cambio, pienso yo, de actitud. Y eso sí, por una señorita, de política a largo plazo. Porque de lo contrario, no se va a desarrollar. Y no se habla un poco de estrategia ni de técnica, es cuestión de voluntad. El 6% que han dado de presupuesto para la educación no alcanza. No, chicos. Así es, definitivamente. Sí, perdón. Dígame. Bien, vean, otra limitante es la falta de hábitos de lectura. Por ejemplo, ¿qué estadística? Así es. El promedio global nacional en lectura es muy bajo. Y eso es algo que influye en la limitante. Muy bien. Veamos en síntesis. Hemos escuchado la exposición de todos ustedes y podemos ver de que el problema de la educación en el país es bien, pero bien candente, porque va desde el punto de vista político, va desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, etc. Es un tema bien peliagudo para tratarlo así a primeras. Sin embargo, lo que sí tenemos que distinguir es lo siguiente, ¿no? De que el estudiante sí tiene que tener una orientación para por lo menos dirigirse hacia un camino, un destino en el cual sus capacidades se puedan resolver. Independientemente de la inteligencia, se puede triunfar con la habilidad. Ahí tenemos al rey del camote, al rey del limón, el rey de la papa, que en base a su habilidad de negociante han hecho fortuna, ¿no? Y tenemos a personas muy intelectuales que no han producido nada, pero que han escrito grandes obras, como los historiadores, y este señor que yo me quedé un día admirado, ¿cómo se llama? La pista que falleció hace poco, viejito ya, que fue decano de la Universidad de San Marcos. ¿Ah? Luis Alberto Sánchez, ¿no? Es increíble, porque el hombre tenía ya como 80 y tantos años, y te habla de la historia de América Latina, y te lo compara con todos los países del mundo, increíble, una capacidad de racionalización increíble. Eso se presenta una vez al siglo, una persona así. Bueno, el asunto es de que en el campo de la educación hemos visto esto. Yo quise tocar este tema porque como nosotros vamos a ser educadores o vamos a estar metidos en la educación, es importante que este enfoque esté presente en cada uno de nosotros. Gracias por su atención. Estrategia se considera a una guía de acciones que hay que seguir. Por lo tanto, son siempre conscientes e intencionales, buscando definitivamente una meta educativa, una meta de aprendizaje. Queremos decir entonces que la estrategia es el uso reflexivo del procedimiento, ¿sí? Mientras que técnicas son actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden. Repetición, subrayar, esquemas, realizar preguntas, deducir, inducir, y pueden ser utilizadas de forma mecánica. Entonces podemos decir que las técnicas son la comprensión, o es la comprensión y utilización o aplicación de los procedimientos. ¿Sí? Listo. Tenemos estrategias de enseñanza. Estas estrategias de enseñanza, les hago una pregunta, ¿por parte de quién surgen? Ajá, entonces, están mediadas por el sujeto que enseña. ¿Quién es el sujeto que enseña? Un profesor, una profesora, un tutor o un adulto, ¿verdad? Él tiene que, no sé, hacer magia de repente de sus estrategias para lograr procesos pedagógicos, cognitivos en sus estudiantes. ¿Qué procesos va a lograr? Definitivamente él tiene que despertar el interés del tema. Tiene que hacer una conexión. Para esta conexión, él va a utilizar estrategias antes del tema. Va a buscar un sinnúmero de dinámicas, un sinnúmero de técnicas que van a ser aplicadas en ese momento para que el estudiante conecte lo que ya conoce con lo que está por conocer. Adelante. También va a haber una presentación del nuevo conocimiento. Voy a hablar con mi estudiante acerca de lo que pretendo lograr en ellos en esta sesión. Va a
haber una construcción del conocimiento a través justamente de estas técnicas grupales, retroalimentativas, ¿no? Que son tan importantes, donde toda opinión vale, no hay opinión errada, ¿verdad? El error es parte del proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Y luego pues vamos a hacer un recuento para ver si todo está sistemático, ¿no? Si todo está organizado, ¿no? Y finalmente, ese conocimiento que yo he adquirido voy a aplicarlo a nuevas situaciones. Voy a extrapolar este conocimiento que he obtenido en mi aula, pues a mi práctica, ¿no? Dependiendo de la especialidad que ustedes llevan. Es ahí cuando extrapolan, ¿no? Cuando llevan a otros lugares, es que me doy cuenta recién que el conocimiento ha sido efectivo o ha sido significativo. Estrategias de aprendizaje. ¿Por parte de quién? Controladas por el sujeto que aprende, ¿no? Y el sujeto que aprende pues son los estudiantes, ¿no? Claro, esto se va a concentrar en procesos cognitivos de recepción de la información, una observación selectiva, división del todo en las partes, interrelación de las partes, van a hacer análisis, van a hacer síntesis, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Veamos un ejemplo. Una estrategia didáctica, aprendizaje colaborativo. ¿Qué técnicas se pueden utilizar en esta estrategia? Método de casos, método de proyectos, debates, etc. ¿Qué actividades voy a hacer para lograr esta técnica y finalmente lograr pues, la estrategia que he programado? Búsqueda, análisis y síntesis de la información, discusiones en grupo, proponer hipótesis, tareas en equipo, tareas individuales. Yo les pregunto, ¿esto de acá se parece a lo que nosotros hemos hecho? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se parece un poquito o no se parece? Ha habido algo de todo ello en lo que nosotros hemos presentado, en lo que ustedes han presentado, ¿verdad? Al inicio. Clasificación de las estrategias de aprendizaje en el ámbito académico. Ustedes han mencionado muchas estrategias y muchas técnicas por individual. Vamos a agruparlas aquí. Hay estrategias de ensayo, dice no. Son aquellas que implican la repetición activa de los contenidos, diciendo, escribiendo o centrarse en partes claves de él. Por ejemplo, repetir términos en voz alta, ¿lo han hecho? ¿Han escrito? ¿Han leído? ¿Han corregido? ¿Han vuelto a escribir? ¿O no? Sí, ¿verdad? Sí lo han hecho. Hay reglas mnemotécnicas, copiar el material de objeto de aprendizaje, tomar notas literales y también el subrayado y muchas otras más. No nos vamos a enfrascar en estas poquitas técnicas, hay muchas otras más. Nosotros hablábamos desde el primer momento que hay un sinfín de autores respecto a todos los conceptos que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Luego tenemos las estrategias de elaboración. Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Pregunto, ¿eso lo han hecho ustedes? Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder a preguntas, las incluidas en el texto o las que pueden formularse el alumno, describir cómo se relaciona la información nueva con el conocimiento existente. Estrategias de organización. Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. ¿Ustedes han hecho eso también? Implica imponer una estructura al contenido de aprendizaje. Yo vi por ahí algunas, o escuché mejor dicho, algunas correcciones. No, te falta colocar ¿qué voy a hacer? Te falta colocar el docente, el segundo caso,
motivador, ¿no? El docente motivador, sí, escribe así, ¿no? Incluso se hace una corrección también al respecto. Hay una estructura de contenido de aprendizaje, dividiéndolo en partes, identificando relaciones y jerarquías. Ahí podemos colocar, resumir un texto, esquemas, subrayados, cuadros sinópticos, red semántica, mapa conceptual, árbol ordenado y muchas otras más. Estrategias de control de la comprensión. Estas son las estrategias ligadas a la metacognición. Implica permanecer consciente de lo que se está tratando de lograr. ¿Ustedes han permanecido conscientes de la meta, del objetivo que perseguían mediante la planificación de sus actividades? ¿Han evaluado esa condición que tenían? ¿Sí? ¿Han corregido? Sí, eso sí, yo lo he visto, ¿verdad? Estas estrategias de control de la comprensión tienen que ver mucho con las estrategias metacognitivas. Y tenemos 3 estrategias metacognitivas. La estrategia de planificación, que es establecer el objetivo y la meta de aprendizaje. La estrategia de regulación y dirección y supervisión, que es seguir el plan trazado. Y finalmente la estrategia de evaluación, que es revisar los pasos dados, valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos. Estrategias de apoyo o efectivas. Estas estrategias no se dirigen directamente al aprendizaje de los contenidos. La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje, mejorando las condiciones en las que se produce. Entonces, estas estrategias están dirigidas netamente hacia el estudiante, hacia la actitud que muestra él, hacia el aprendizaje. Eso es lo que también estábamos conversando y también lo he notado, ¿no? Por aquí decía, Carmencita me parece, hay que decirle al estudiante que no hay preguntas malas, que todas son válidas, ¿no? Para que no se sienta pues agobiado por esa situación. Y finalmente, establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva. Es importante que cuando nosotros hagamos esta clase de aprendizaje colaborativo o participativo y veamos que los estudiantes no todos colaboran o no todos están en la misma, actividad, acercarnos a preguntarle qué es lo que sucede, ¿has entendido? ¿En qué te puedo ayudar? No lo sé. Sin indicarle de repente de que, oye, colabora, te toca hacer esto, ¿no? De una forma muy sutil o subliminal, si se quiere llamar, acercarnos y pedirle con esto, con lo que estamos conversando con él, que tiene que entrar al grupo, ¿no? Y de esa manera también alertamos al grupo, porque de repente el grupo está conformado, dependiendo la cantidad de alumnos, ¿no? Está conformado por 10 o por 12 alumnos, entonces 5 o 6 trabajan y el resto conversan o están en otro, finalmente la nota es para todos. Pero es ahí donde ingresa pues la observación directa del profesor, ¿no? Entonces hay que tratar con nuestras estrategias de nuevamente al niño enfocarlo, ¿no? Guiarlo hacia donde se quiere, hacia donde nosotros queremos dirigir el aprendizaje. Finalmente tenemos un cuadro de clasificación de estrategias, las mencionadas ya: control, dirección de la actividad mental, donde tenemos la planificación, regulación y elevación; procesamiento de la información, donde están las estrategias de ensayo, asociación y elaboración; y apoyo al procesamiento, y es decir, estrategias de apoyos efectivas. ¿Podemos cambiar esas estrategias? Sí. ¿Podemos reestructurarlas? Sí. ¿Podemos crear? Sí. Claro que sí. Recordemos que no todos los grupos que nosotros tenemos son iguales. Todos tienen diversas perspectivas frente a diversos factores. Y también recordemos que tenemos ritmos y estilos de aprendizaje. Ritmos referidos, pues, si ellos aprenden rápido o son lentos en su aprendizaje. No sé si es aquí, pero en educación, en otras universidades se toma un examen al respecto también.
lo que decían también ustedes, ¿no? Hay que evaluar las habilidades frente a, por ejemplo, el año pasado en octavo ciclo, es una experiencia, ¿no? Ya había pasado el estudiante 2 prácticas, porque la práctica se empieza en sexto, y en octavo ciclo, cuando tiene que estar solo con los alumnos o con los niños de 5 años, resulta que se desesperó, gritó, insultó y finalmente perdió el control de todo, ¿no? Imagínense. Y finalmente cuando ella sale es un producto, ¿no? Es un producto que exporta a la universidad. ¿Qué va a hacer afuera? No tiene control, no tiene dominio sobre sus emociones. Eso es importante en un educador de educación inicial, por lo menos, ¿no? Eso es importante. Entonces, a partir de eso y a partir de otras experiencias que pudimos evidenciar, no solamente en la sede de Lima, sino en otras sedes, tomamos eso, ¿no? O sea, someterlos a todos los estudiantes que van a educación y a enfermería a una prueba psicológica y luego a una entrevista personal y hacer un seguimiento de acuerdo al resultado que se ha obtenido. Entonces, por este problema, porque de repente no lo sé expresar, porque yo no estoy a favor de la inclusión, no estoy a favor de esta clase de inclusión. Puede ser inclusión de género, puede ser inclusión de repente de culto, no lo sé, pero respecto a estas habilidades especiales de las personas, hay mucho que debatir, pienso al respecto. Entonces tendríamos que situarnos, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros evaluar a una alumna, o cómo podríamos darle el grado de bachiller a una alumna que finalmente se supone que tiene que aportar a la sociedad en cuanto al cuidado y al suministro de conocimiento hacia los niños, que muestra alguna de estas, ¿no? De estas deficiencias? Entonces, ahí es un tema bien controversial en realidad, ¿no? Incluso los psicólogos de la universidad, el grupo de psicólogos, han hablado con nosotros al respecto, porque sinceramente se evidencia varios problemas allí. No sé si acá, pero sí es importante conocerlos, es importante conversar con ellos, es importante conversar con los padres de familia también al respecto. Y cuando ya están avanzando, o sea, octavo, noveno, y no rinden, es porque también el profesor tiene algo de culpa, ¿no? Porque si no rinde una asignatura y tú lo estás aprobando con 11, entonces tiene algo de culpa, ¿no es cierto? Ahí sí, ahí yo creo que sí. Sí. Una información más. El año pasado, a un colega lo nombraron como director de algo de orientación del estudiante en una universidad del Estado. Dentro de los programas que él establece es la atención de salud, ¿no? Para todos los que ingresan. Y se encuentran con que hay más de un 10% con PVC. Increíble. Se asustaron en la universidad. Ahora estamos viendo que en los colegios ya están, a través de las redes de salud, haciendo que participen un tópico para irlos evaluando a los chicos. Es muy importante la salud del estudiante. Si el estudiante va enfermo, no va a aprender nada. Así es. Y otra cosa que vemos también, la sociedad cada día se está haciendo más psicopática. Vemos que en los colegios el 50% son matrimonios frustrados. Así es. Tenemos ahí alumnos con problemas totalmente fuertes en algunos casos, y en otros ya pues han recurrido al consumo de drogas, al pandillar, etcétera, producto de esta disociación del hogar. Así es. Muy bien. Muy interesante la intervención del profesor. Continuamos. Entonces, en realidad es importante que conozcamos varias cosas, ¿cierto? Dentro del grupo que manejamos. Es importante, yo tengo un poquito de tiempo en educación superior, pero sí me he dado cuenta de que es muy importante conocerlo, porque a veces hay rasgos que ni siquiera nosotros los descubrimos, si solamente es a través de la conversación o de la entrevista podemos conocer eso. Y de ahí pues derivarlo a donde corresponde, ¿no? Estrategia de aprendizaje.
Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento, conjunto de pasos o habilidades que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. Estos problemas y demandas académicas deben ser dentro del aula, pero también fuera del aula, en el campo de práctica. Ahí donde ellos están trabajando. A veces decimos que la práctica nos surte de experiencias y de estrategias y de técnicas que la teoría no nos da. ¿Sí? ¿Y será cierto eso o no será cierto eso? Sí, es cierto. Es cierto, ¿no? Es cierto. Luego, en esta segunda parte, agrupado las técnicas. Hay una técnica expositiva, bueno, que encierra las habilidades de comunicación. ¿Eso lo hicieron? Sí lo hicieron. Una técnica del interrogatorio, habilidades de asimilación, de retención, analíticas, metacognitivas, inventivas y creativas. Pero frente a ello yo quiero decirles que nosotros cuando tengamos esta clase de técnicas con nuestros estudiantes debemos formular preguntas tanto convergentes como divergentes. No es justo que solamente nosotros procuremos preguntas dicotómicas o de respuestas dicotómicas, ¿no? Que sean sí, no, no. No sé, es más rico el aprendizaje cuando hay preguntas divergentes, ¿no? Cuando hay preguntas de opinión, ¿qué harías? Casuísticas, ¿no? Ahí, porque tiene que resolver el problema, ¿cierto? Bueno, finalmente quiero decirles también que estas preguntas se usan antes, durante y después del contenido de la sesión. Tienen que diseñar de alguna manera estratégica estas preguntas. Y estas preguntas también deben ser enfocadas a los niveles de comprensión lectora. Pueden ser preguntas literales, pueden ser preguntas inferenciales, pueden ser preguntas críticas, pero también debe haber preguntas que le permitan al estudiante elaborar y crear. No solamente hay que quedarnos en los 3 primeros niveles de la comprensión lectora, sino hay que procurar que ellos sean elaborativos y creativos. Tenemos también las técnicas de la discusión y técnica de la demostración, habilidades de búsqueda de la información, organizativas, creativas, analíticas, de comunicación, de toma de decisiones. Y tenemos este método de proyecto que es una maravilla el método de proyectos que busca, está en la búsqueda de información organizadas, inventivas, creativas, analíticas, de toma de decisión, de comunicación social y de metacognitivas, ¿no? Aplicación de las técnicas para la formulación de las preguntas. Yo les decía que es importante que nosotros busquemos una estructura estratégica para formular estas preguntas. Preguntas que están relacionadas directamente con el tema, pero que a su vez estén relacionadas para lograr la capacidad de esa sesión. Y también que estén relacionadas, que apunten a la competencia de la especialidad. Estas respuestas que nosotros vamos a obtener de los estudiantes tienen que ser claramente evidenciadas a través de los indicadores de evaluación que nosotros vamos a colocar o a evaluar en cada una de las sesiones. Eso es importante. Hemos hablado de las preguntas que son mucho más importantes, el tipo de preguntas que son preguntas divergentes, que es realmente, no sé, pienso de que aquí se manifiesta toda la creatividad de respuesta que puede tener el alumno, pero siempre y cuando tengamos una pregunta eficiente, ¿no? Si tenemos una pregunta, ¿y te gustó? Sí, no, o sea, tipo encuesta, no vamos a lograr tampoco ni siquiera la elaboración del proceso crítico que debe tener el alumno frente a la asignatura, ¿no? O al tema. Justamente lo que ya habíamos conversado. La enseñanza de las estrategias de aprendizaje. ¿Por qué enseñar estrategias de aprendizaje? Les pregunto.
¿Por qué canalizar el aprendizaje a través de estrategias? ¿Qué va a suceder con nuestro estudiante respecto a este aprendizaje? ¿Cómo el estudiante será capaz de resolver problemas? ¿Cómo el estudiante será capaz de enfrentarse a una situación en diferentes contextos? Va a ser más eficiente. ¿Alguien más me quiere contestar? ¿Nadie más? Va a ser que el alumno enriquezca sus conocimientos para poder demostrar su liderazgo en la materia. Es importante que tenga argumentos, que sus argumentos son, digamos, transmitidos por el pedagogo, y este a su vez, o sea, va, digamos, a tener quizás, el objetivo para mí sería que también el alumno aporte al docente, porque no solamente el docente enseña al alumno, sino también el alumno puede darle, digamos, tips al docente. Sí, sabemos nosotros que la educación no es profesor-alumno, ¿no? Es unir y venir, ¿verdad? Yo te enseño, tú aprendes, pero tú también me enseñas para yo aprender, ¿sí? Es así, efectivamente, pues lo vamos a dotar de una mochila de conocimientos, de técnicas, estrategias para que él pueda desarrollarse con eficiencia y con eficacia en el campo donde está, ¿sí? Sometido. Un alcance al respecto. En los colegios, vamos a tomar, deben tomarse en la universidad, en los cursos que tienen que ver con las matemáticas, hay mucha deficiencia por parte de los estudiantes, por lo menos en la secundaria. Y los profesores no encuentran la forma de cómo mejorar el sistema de aprendizaje del estudiante. Por lo menos en la universidad se forman sus grupos y estudian para poder pasar el curso, porque en secundaria es un poco más difícil. Y creo que ahí hay una deficiencia porque no solamente es decirle cómo se hace la operación, ¿no? Sino la parte en donde falla me parece que es el procedimiento analítico para llegar a la conclusión. Yo me acuerdo cuando estudiaba en mi primaria, una de las cosas que nos enseñaba el profesor era raciocinio, operación y respuesta. Esa partecita del raciocinio nos hacía trabajar bastante porque era el punto fundamental para poder después desarrollar las operaciones. Lo que no se hace ahora. Ahora son más operativos. No sé qué técnicas aplicará, pero el estudiante no llega a esa raíz fundamental, ¿no? Que es el procedimiento analítico para poder llegar a la conclusión final. Ese con respecto a este problema que hay, como se llama, en el aprendizaje de la matemática, por lo menos que el 80% no lo aprende. Justamente, hablando del aprendizaje de la matemática y del área de comunicación, 2011, según las últimas estadísticas del WINEDU, en las pruebas S que se tomaron a los alumnos de segundo grado, la mitad de ellos no comprende ni tampoco resuelve problemas. Pero yo les quiero decir, y es cierto lo que usted dice, profesor, que eso no se adquiere recién en segundo grado, digamos, ¿no? Es más aún, los de quinto y de secundaria, más allá, muestran el mismo resultado. El problema, ¿dónde está? Muchos dicen que es el profesor, muchos dicen que es el alumno, muchos dicen todo el mundo se echa la pelota. En realidad es responsabilidad de todos. Porque las habilidades para la comprensión y para la resolución de problemas se aprenden en el hogar, a edades tempranas. Pero el padre de familia, con sus rutinas y sus acciones y sus prácticas hogareñas espontáneas, de repente no lo sabe caminar. El niño está entrando a la escolaridad a los 3 años, ¿no? El niño a los 3 años no puede estar sometido a un método, está sometido a la estrategia de juego, porque el niño es lúdico por naturaleza, ¿no es cierto? Pero esa profesora o ese profesor de educación inicial tiene que conocer los procesos cognitivos por los cuales el niño atraviesa para leer, para escribir, para, no sé, resolver problemas, para comprender y trabajar en ellos, para que en segundo grado
no tengan estas dificultades. Incluso hace algún tiempo atrás hay un programa de estimulación prenatal que prepara a los niños en cuanto a la comprensión lectora y también a la coordinación motora fina. Es increíble cómo a través del vientre materno el niño puede prepararse y nacer mayor o mejor, digamos, capacitado. Y de ahí empezamos, ¿no? Pero una vez más yo lo digo también, no es que tengamos la culpa nosotros como profesores nomás, no, pero sí tenemos responsabilidad. Porque si nosotros no conocemos los procesos del desarrollo de nuestro estudiante, no vamos a poder obrar efectivamente, favorablemente a su desarrollo. Dígame, profesor. Quería agregarle algo. Hay trabajos de investigación con respecto a por qué los estudiantes no aprenden la matemática y lo han asociado con la inteligencia especial. Interesantes los resultados. Yo hago selección de personal a veces en empresas y me he dado cuenta de los matemáticos, como somos ingenieros, tienen una tendencia al diseño extraordinario. Y los que están en letras, absolutamente mal. Entonces parece que de niños, como no han sido incentivados para que desarrollen esa aptitud espacial, con el tiempo van a terminar apegándose a lo que es la letra. ¿Alguna intervención más? ¿Sí? Escuchamos. Lo que dice el profesor tiene, bueno, parte es cierto, en otro aspecto. He trabajado por 12 años en Estados Unidos en lo que es ESL para un grupo de traemos alumnos de África y de todo el mundo, y teníamos niños, o sea, hablemos así, de África, Asia, Europa y latinos. Y los asiáticos, hay que decirles así, llaman después orientales, los asiáticos respondían más a la parte matemática, muy lógicos, o sea, ellos sobresalían, ¿no? Y detrás de ellos estaban los rusos en Europa, los niños rusos, ¿no? Kosovo, Yugoslavia, la Unión Yugoslavia. Una cosa, digamos, que llamaba mucho la atención, ¿no? Pero ¿qué había de común en los dos grupos? Los dos grupos practicaban ajedrez desde la casa y con los padres, porque se hizo una investigación, no solamente el hecho era que nosotros enseñábamos, sino que también teníamos investigadores dentro del aula que participaban 24 horas del día, decimos 24/7, 24 horas del día, 7 días de la semana, y que ellos estaban participando en la clase, pero ellos solamente eran observadores, ¿no? Catalogantes de que ellos van a determinar por qué algo hace esto, y tenían entrevistas. Había otro grupo que tomaba entrevistas periódicamente. Entonces se llegó a determinar de que, por ejemplo, el latino era más eficaz, era más salamero, le buscaba darle la vuelta a la situación, sobre todo el peruano. Increíble. Una cosa que a mí me decían, ¿si son los peruanos? Yo decía, no, todos. No sé cómo, pero los muchachos eran hábiles para encontrar las respuestas, pero sin encontrar, digamos, el desarrollo del problema. Y una cosa que, bueno, o sea, abiertamente los asiáticos y los rusos trabajaban la matemática muy rápido. Un niño de segundo grado o quinto grado siempre estaban adelantados 2 o 3 grados más. Interesante su intervención. Sí, dígame, profesor. Le agrego algo que es bien interesante. Hay estudios sobre eso, en donde justifican de repente el nivel intelectual, o sea, el desarrollo a nivel intelectual de los asiáticos, porque ellos tienen un alfabeto bien complejo. Nosotros tenemos 24 letras y ellos tienen creo que más de 100 y demoran más tiempo al asimilarlo, por lo tanto la inteligencia tiene que desarrollarse más. Entonces, parte de un principio, el aprendizaje de ellos es más complejo y aprenden también a resolver problemas más complejos. Bien, primero el profesor Luis. No voy a entrar en estos temas de Asia y Estados Unidos, porque en realidad si vemos un asiático por naturaleza industrioso,
Entonces, ¿qué sucede? Que en algunas sociedades siempre se da mucho énfasis en la disciplina. Por decir, hablando de Japón, ¿no? La disciplina es férrea, ¿no? Cuando entra el profesor, todos se paran, lo saludan y no hay nada de vicio. Entonces, ¿qué pasa? En nuestras sociedades ha cambiado tanto que la disciplina, la puntualidad, la honestidad, la responsabilidad, etcétera, está bien determinada, ¿no? Yo creo que eso es un factor predominante en términos de lo que aprendemos teóricamente, ¿no? Estrategias de aprendizaje. Pero si nosotros tenemos un grupo de estudiantes, ¿no? Que tienen todas esas características de indisciplinados, de impuntuales, todo va jalando. Individualmente se dan esos marcos, socialmente también. Entonces, al evaluar mundialmente nuestro país cómo queda, ¿no? ¿En qué ranking? Estaba viendo el último ranking de las universidades del mundo, que lo han hecho en la Universidad de Oxford, de Cambridge y otros, y también los chinos han hecho, de 500 universidades en el mundo, no hay ninguno del Perú. Y en el Perú hay más de 140 universidades. Y tanto que se jactan las universidades privadas, la Universidad de San Marcos ha quedado en el 640, creo, y la Católica en la siguiente. Entonces, ¿qué sucede? Eso es lo que estamos viendo como globalización y como aprendizaje, ¿no? Eso quería simplemente... Muy interesante su aporte, profesor. Sí. Estamos hablando de forma global, pero yo quisiera centrarme específicamente entre la educación privada y estatal, porque hay bastante diferencia. Acá, por ejemplo, ingresan alumnas de ambas, que vienen de ambos colegios, no tanto privada como estatal. Y lamentablemente vemos que las alumnas que provienen del colegio del Estado vienen con rendimiento bajo en todas las materias, absolutamente en todas. Este grupito que nos ha tocado, Chico y a mí, la mayoría es de estatal. En matemática están química, física, de medio para abajo, cosa que las chicas en particular no. En lo que es comprensión lectora, ¿no? Análisis, las de colegio particular están muy bien, las del Estado no, ni siquiera leen bien, parece, o sea que recién están aprendiendo a leer. Es increíble, yo la verdad que me quedé sorprendida, con mucha pena, porque yo estudié en Colegio Nacional y ha bajado, el nivel ha bajado, pero ya demasiado. Entonces estamos viendo en nuestra realidad que hay discriminación. Y bueno, si bien es cierto que el Estado está intentando, y es a largo plazo, porque no va a ser el otro año ni el siguiente, sino van a pasar muchos años para estabilizarnos, pero por lo menos, bueno, estamos empezando. Y acá lo que nos falta es investigación. No, como usted lo decía, en el colegio no hay ese seguimiento, no hay investigadores, no invierten en eso. ¿Cómo podemos saber cómo está el alumno? No se sabe. En las universidades en pocas la hay, en otras no. Acá por lo menos estamos intentando ver cuál es la realidad del alumno, en qué apoyar, ¿no? para ayudarlos, porque ya cuando entran a los temas netamente de carrera tienen los problemas. Para de repente incidir un poquito en lo que tú dices, no solamente en esta universidad, en otras universidades también se ha notado esa misma diferencia, ¿no? Que lamentablemente ya en la universidad se tienen que completar, de alguna manera de decirlo, las competencias que han debido ser adquiridas en la etapa secundaria, en la etapa anterior, ¿no? Es más, los chicos piensan que siguen en el colegio, ¿no? Hasta sus actitudes, su comportamiento, su procedimiento, sus formas de ser, que yo, no sé, pareciera que no hubieran cambiado de nivel, sino solamente de casa de estudio, ¿no? Entonces, sí es cierto lo que dices, y pues lamentablemente, y afortunadamente para ellos, nosotros tenemos que hacer un reesfuerzo allí, ¿no? Porque tenemos que complementar aquellas competencias que no se lograron en el nivel anterior y forjar las que necesitamos en ese semestre, ¿no? Sí, profesor. Muy cierto, pero todo creo que se reduce a una cuestión cultural, a una cuestión de idiosincrasia.
En el caso de los orientales que yo, correctamente conozco, me he criado, siendo con ellos en el idioma, pero aparte de eso, y muy justamente concuerdo con lo que dice el profesor hace un momento, ellos por cultura, desde su escritura hay un orden. Yo la puedo hacer así, luego así, con ellos es un orden. Entonces, de ahí estamos viendo ya un factor cultural. O sea, las cosas tienen un orden y un porqué. Totalmente metódico. O sea, y eso influye incluso en el aspecto ya de la educación. O sea, quiere decir que todo acto que se realiza tiene una finalidad y un porqué. Y si juntamos todo eso, pues hacemos un consolidado que significa el desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí estamos de acuerdo, ¿no? Con una cuestión cultural que nos retrasa, ¿no? Las comparaciones son odiosas, creo que no cabe cómo comparar, no estamos para eso en este momento. Pero lo cierto es que hay que aprender de lo bueno, hay que emular lo positivo, manteniendo siempre, claro, la esencia de nosotros mismos, ¿no? Entonces, solamente para terminar, decirle que en cuanto a que, bueno, que Rusia, bueno, por eso, por ahora ellos son campeones mundiales de ajedrez hasta ahora, pero ¿por qué no aplicar esa metodología o el famoso plan Z que se aplicó en Japón? Y que para ellos ya es algo, obviamente, bueno, por así decirlo, ya obsoleto. Pero ¿por qué no tomarlo nosotros? O sea, eso es lo que yo quisiera solamente aclarar. Muchas gracias. Profesora. Creo que tenemos que aterrizar un poquito en nuestra realidad y ver qué es lo que debemos hacer o qué es lo que podemos hacer, ¿no? En ese sentido pienso que lo primero que tendríamos que hacer para ayudar a los docentes de alguna manera es el ingreso de los estudiantes. Debe haber una evaluación del perfil integral del estudiante, de tal manera que este recurso informativo lo podamos de alguna manera, digamos, tenerlo para poder hacer las estrategias que corresponden y trabajarlas, ¿no? Y el segundo aspecto es que los cursos que son metodología de trabajo universitario, los cursos que de alguna u otra manera tienen que ver con el recurso de competencia que debe tener el alumno, ahí debemos incidir. Por ejemplo, no sabe hábitos de estudio, no conoce algunas, digamos, las reglas gramaticales, pero en realidad no, ortografía, redacción, incluso exposición, no lo pueden hacer. Entonces, esas cosas tenemos que ir poco a poco estableciendo como estrategia de eje transversal, digamos así, en todos los cursos. Yo creo que de esta manera podemos ir ayudando a las chicas, a los jóvenes que vienen con muy bajo nivel, lamentablemente, vienen con muy bajo nivel. Muy bien, ha sido bastante nutritivo este momento. Vamos a dar pasa a la última intervención. Sí, doctora. Sí, yo pienso de que si bien es cierto existen una serie de problemas, y creo que fue uno de los temas que se tocó en el siguiente grupo anaranjado, era la discusión sobre la problemática de la educación, ¿no? A nivel global, a nivel nacional. Si bien es cierto, hay diferentes tipos de problemas, pero para eso el docente, que es el tema que nos atañe ahora, es utilizar estrategias para que el alumno, a pesar de todos los problemas que tenga, ¿no?, pueda aprender lo que el docente quiere transmitir, utilizando estrategias, técnicas adecuadas, motivadoras, ¿no? Yo soy de las personas y yo creo en eso, de que la motivación es un factor importante en el alumno. Es sumamente, y creo que el factor más importante de la educación es la motivación. Un alumno puede venir con sueño, un alumno puede venir con problemas, puede venir con un problema familiar, puede venir con hambre, con sueño, cansado. Pero si nosotros ingresamos como docentes y damos una motivación, ese alumno va a poder aprender, va a poder aprender de lo que el docente transmite. Yo pienso que la motivación nunca en un docente debe primar. Eso es lo que yo les digo siempre a los docentes con los que yo trabajo en el sistema de educación virtual o a distancia, como se quiera llamar, es la motivación del alumno. El alumno es motivado, es un alumno que al siguiente ciclo va a desertar, pero un alumno motivado es un alumno que va a poder no solamente aprender, sino también poder transmitir, ¿no?, esa motivación a sus compañeros, ¿no?
yo pienso que es importante, incluso los trabajos, ¿no? En los trabajos, cuando nosotros estamos bien, los trabajadores están bien motivados, pues trabajan bien, al día siguiente llegan puntual, hacen el mejor esfuerzo. Y nosotros como profesionales también, ¿no? Yo particularmente como abogada, la motivación, cliente, ¿no? Nos paga puntual, estamos felices. Muy bien. Bueno. Terminó la diapositiva y la exposición, y cada vez que termino una diapositiva, ¿qué hacemos? Bravo, aplaudimos, ¿verdad? Muy bien.